Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 24 de enero de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 4 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el maestro Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la primera sala, la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia magistrada integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada. Informa este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Sin embargo, cabe hacer mención que con motivo de la resolución emitida en el juicio de amparo administrativo 1156 del 2017, vinculada a los autos originales del TOCA 110 del 17 y que fue notificada recientemente para efectuar cumplimiento de la ejecutoria de mérito dentro del término establecido, es pertinente considerar la modificación del orden del día de la sesión convocada para hoy, a efecto de incluir como quinto punto el TOCA en mención, recorriéndose los asuntos listados en el mismo. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la adición propuesta que ha referido el secretario general. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, compañeros. Secretario, buen día. Corresponde abordar a esta ponencia el recurso de reclamación bajo el TOCA 458/17. El recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2017, pronunciada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1273/16, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y no fue reconocido el derecho en la forma y términos solicitados. Es pertinente, antes de abordar el fondo del tema, hacer alusión a los antecedentes del mismo. El 16 de junio de 2016, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la orden de clausura emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala, quien el 25 de agosto de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido y no le reconoció el derecho en la forma y términos solicitados. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia de mérito. De manera sucinta, me permito hacer alusión a los agravios que expone el recurrente en el respectivo recurso de reclamación. Señala el recurrente que le causan agravio los razonamientos de la sala acuo, toda vez que la misma no considera en su integridad el fundamento manifestado por la Procuraduría Ambiental a través de la Subprocuraduría Regional A, que señala el punto tercero, fracción segunda, del acuerdo delegatorio publicado en la cuarta parte del ejemplar número 190 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato,
de fecha 28 de noviembre de 2014, mediante el cual el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato delega a las subprocuradurías ambientales regionales ciertas facultades, de donde se desprende que si se tienen facultades de ordenar, se entienden también su facultad de ejecutar las órdenes, así como su materialización. Esto arguye el recurrente debido a varias razones que expone. Uno, señala porque es un principio jurídico de lógica básica que quien puede lo más, puede lo menos. También arguye muy empleado en el ámbito del derecho romano. Dos, sigue señalando la autoridad demandada o recurrente, porque no existe artículo que expresa y puntualmente se refiere a la facultad de ordenar la ejecución de las sanciones, pero sí existe la facultad para su imposición implícita y legalmente también refiere, se debe de entender como comprendida la facultad para su ejecución. 3. Sigue relatando, en la especie se trata de un acto mixto o complejo, puesto que la imposición de la sanción está supeditada a la verificación del cumplimiento de la medida correctiva. Continúa señalando el recurrente que le causa agravio no solo a dicha Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, sino también a la protección del entorno ambiental y sobre todo al derecho constitucional humano de toda persona a un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar, por parte de la CUO, que desatiende e inobserva el hecho de que no solo esta autoridad ambiental señala y acredita la infracción cometida, pero sobre todo el hecho de que la parte actora no desconoce ni niega y tampoco impugna propiamente la existencia de la conducta relativa infractora, sino que se limita a impugnar supuestas faltas a las formalidades del procedimiento. Además, refiere el recurrente que suponiendo, aún sin conceder, que esta autoridad en la resolución emitida respecto a los hechos que motivaron el acto estuvieran dentro de lo previsto en la fracción cuarta del Ordinal 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, dicha omisión o falta, arguye, no es suficiente para anular en su totalidad la resolución emitida. La afirmación de la autoridad quo es agraviante, refiere nuevamente recurrente, puesto que en la especie de ninguna manera la Procuraduría o Subprocuraduría goza de facultades discrecionales, ya que una vez detectada la irregularidad o infracción ambiental, no puede proceder, sino que necesariamente y no discrecionalmente se ve obligada o compelida a imponer la sanción. Señala el recurrente que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establece exhaustivamente ni de forma sistemática cuándo se debe declarar la nulidad total del acto o la nulidad para efectos, por lo que la autoridad acuo arguye debió de acudir en primer lugar a los pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación, máxime en los establecidos con el carácter de obligatorio por tratarse de jurisprudencia firme. En el caso concreto, refiere el recurrente, se debió declarar la nulidad de la resolución emitida por la Procuraduría para efectos. Esto es, dicha falta debió de haberse purgado de acuerdo a una nulidad en esos términos. Finalmente, señala el recurrente que quedó plenamente acreditado dentro del procedimiento administrativo instaurado por la Procuraduría que el actor de origen transgredió la norma ambiental, por lo que la CUO debió decretar la nulidad para efectos de que la Procuraduría emita una nueva resolución en donde se cumpla con lo establecido por el Ordinal 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Esta ponencia considera infundados los agravios expuestos por el recurrente, bajo los siguientes motivos y fundamentos. Para resolver lo anterior, es preciso tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, el cual me permito citar textualmente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el precepto antecitado, se advierte que los actos de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, cumpliéndose las formalidades esenciales que les deben dar eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose en el acto de molestia dos elementos básicos. Primero, el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe. Segundo, el dispositivo acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, toda vez que al no conocer el sustento exacto que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si está o no conforme a la Constitución, la ley o el reglamento correspondiente, para que en su caso el particular esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo con el carácter en que lo hace. Pues bien, puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con nuestra ley fundamental. En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de nuestra Carta Magna tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, debe emitirse por quien tenga facultades expresas para ello, señalando en el propio acto como formalidad esencial de eficacia jurídica el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emite y el carácter con quien este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular o por delegación de facultades. En este sentido, es aplicable, entre otras, la tesis de jurisprudencia bajo el siguiente rubro. Competencia. Su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su 8ª época. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, las cuestiones de competencia son de orden público, pues se trata de un presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad. Por lo tanto, la fundamentación de la competencia de la autoridad constituye un requisito esencial y una obligación de la autoridad, pues ésta solo puede hacer lo que la ley le permite. De ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, por lo que no basta que solo se cite la norma que le otorga la competencia a la autoridad por razón de materia, grado o territorio. Para considerar que se cumple con la garantía de la debida fundamentación establecida en el multicitado artículo 16 de nuestra Constitución Federal, es necesario que se precise por la autoridad de forma exhaustiva la ley, reglamento, decreto o acuerdo, incluso cuando aquel tenga apartados, fracciones o incisos o subincisos que especifique a cuál de ellos alude. Lo antedicho encuentra su apoyo en la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro me permito citar. Competencia de las autoridades administrativas. El mandamiento escrito que contiene el acto de molestia particulares debe fundarse en el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en caso de que no los contenga, si se tratara de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente. Jurisprudencia de la 9ª época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior, se concluye que el subprocurador de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato
no fundamentó debidamente su competencia para emitir la orden de clausura, haciendo énfasis que el tratarse de un acto de molestia no impera el principio de quien puede lo más, puede lo menos, al estimarse, como quedó precisado, que la autoridad debe fundar expresamente su competencia en el acto en el cual pretende invadir la esfera jurídica del gobernado, y no hacerlo basado en inferencias o prevenciones lógicas como lo arguye el recurrente, bajo aparentes principios que no pueden suplir su indebida fundamentación competencial. Por otro lado, continúa manifestando quien recurre que le causa perjuicio la sentencia, pues la nulidad debió ser para efectos y no lisa y llana, en virtud de que en el procedimiento de inspección quedó acreditada la infracción por la cual fue sancionada la parte actora. Dicho argumento, de igual forma, resulta infundado a juicio de esta ponencia, por las siguientes consideraciones. Cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cita con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente, o en su caso no transcribe el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión al desconocer si aquella tiene facultades. Por lo que se debe decretar una nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido. Primero, porque no se puede condenar a una autoridad incompetente. Segundo, en caso de tratarse de un acto de molestia, antes de invadir la esfera jurídica del gobernado, la autoridad debió fundamentar debidamente su acto administrativo y no es dable convalidar dicho vicio, dotando a la autoridad de la posibilidad de purgarlo en detrimento del particular. Existe un caso de excepción consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído en una petición, estancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiencia, pues no se puede dejar en incertidumbre jurídica al ciudadano. Empero, en la especie, no se trata de un acto discrecional de la autoridad, donde además ésta no acredita su exacta esfera competencial. Sirve de fundamento, entre otras, para lo anterior, la jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito, cuyo rubro me permito citar. Nulidad, reglas para su determinación en el juicio contencioso administrativo. Finalmente, en relación a las jurisprudencias utilizadas por el recurrente para fortalecer su agravio, que a juicio de esta ponencia se considera infundado, consistentes en que la sentencia pronunciada por la magistrada resolutora tenía que ser para efectos y no lisa y llana, el recurrente cita las siguientes jurisprudencias. Multas administrativas, la indebida motivación en cuanto al monto impuesto, solo genera la nulidad para efectos de la resolución impugnada, si se reconoció la validez de la determinación de la conducta sancionada. También inserta en sus agravios la siguiente tesis: facultades discrecionales y árbitro distinción. Se determina, sin embargo, por esta ponencia, que tales jurisprudencias y tesis no son aplicables al caso concreto. La primera, porque el acto impugnado en el proceso de origen no fue la resolución en donde se le impuso al actor una sanción pecuniaria. Y la segunda se refiere a las facultades discrecionales que algunos ordenamientos legales les otorgan a las autoridades administrativas para que puedan decidir si aplican o no una sanción administrativa a quienes lleguen a infringir disposiciones de carácter administrativo. En el orden de ideas antes precisado, esta ponencia considera que lo procedente es confirmar la sentencia recurrida en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 458/17. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta.
hago alusión ahora al recurso de reclamación bajo el TOCA 480/17, recurso de reclamación interpuesto por el director general y apoderado legal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guanajuato, en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2017, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 1665/16, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, reconoció el derecho solicitado y condenó a la demandada. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, me permito citar algunos antecedentes del caso en estudio. El 11 de julio de 2016, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del crédito fiscal contenido en el estado de cuenta emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la cuarta sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 26 de septiembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido, reconoció el derecho solicitado y, en consecuencia, condenó a la autoridad demandada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia. Es preciso, a continuación, referirme de manera sucinta a los agravios expuestos por el recurrente. En principio, el recurrente señala en su primer agravio que el acuerdo resuelve de manera inexacta que el acto impugnado, factura recibo del servicio de agua potable, es una determinación de crédito fiscal susceptible de impugnarse. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, sostiene el recurrente, que el acto combatido no es un requerimiento de pago, sino una factura que tiene su naturaleza meramente informativa, toda vez que es el medio idóneo para informar al usuario el consumo mensual registrado en su aparato medidor. Lo anterior, señala el recurrente, tiene sustento en la jurisprudencia 1/2007, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En el segundo de sus agravios, el recurrente señala que el magistrado determinó inexactamente y sin fundamento legal aplicable que el documento en estudio contiene características propias de un requerimiento de pago, utilizando como fundamento un reglamento que ya no tiene vigencia, precisando el recurrente que el reglamento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guanajuato se encuentra abrogado. Y el ordenamiento que actualmente rige dicho sistema es el reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 178, tercera parte, de fecha 6 de noviembre de 2009. Esta ponencia considera infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, atento a las siguientes consideraciones. En principio, el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece literalmente lo siguiente: el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual o concreta o bien de carácter general con la finalidad de satisfacer intereses generales. Es así que, a juicio de esta ponencia, el acto controvertido en el proceso de origen cumple con las características de acto administrativo, toda vez que fue emitido unilateralmente por el organismo demandado en ejercicio de una función pública administrativa consistente en el suministro de agua potable, cuya consecuencia o efecto del acto
es requerir el cobro de una cantidad líquida adeudada, así como advertir al usuario sobre las consecuencias de su impago. Esto es, se trata de un acto que incide unilateralmente en la esfera jurídica del particular afectado. Luego, entonces, es claro que en tal caso se está ante la emisión de un acto administrativo que reúne los extremos o características que exige el ordinal 136 del Código en comento. El documento de cobro expedido a nombre del actor proviene de la manifestación unilateral de voluntad de la autoridad competente, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, que define una situación jurídica individual, esto es, una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que trasciende a la esfera de derechos del particular demandante. Bajo este contexto, si es procedente la reclamación hecha por el justiciable ante este tribunal, puesto que controvirtió el crédito contenido en el documento de cobro. Ahora bien, no es aplicable al caso la jurisprudencia señalada por el recurrente bajo el rubro factura por consumo de agua emitida por el organismo encargado del servicio de agua potable, no es un acto administrativo definido mediante el cual se determine un crédito fiscal y su naturaleza jurídica es meramente informativa, interpretación de la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el estado de Baja California, vigente hasta el 30 de diciembre de 2016. Dicha jurisprudencia, a juicio de esta ponencia, no es aplicable en principio porque la misma aplica de manera directa a la legislación, subrayo, del estado de Baja California. Además de tratarse de una jurisprudencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad federativa. Finalmente, a juicio de esta ponencia, la tesis que resulta aplicable al estado de Guanajuato es la que correctamente utilizó el magistrado resolutor, cuyo rubro señala al efecto. Agua potable, alcantarillado y saneamiento. El aviso de cobro por la prestación de dicho servicio a cargo de un organismo de la administración pública municipal es susceptible de impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre paréntesis, legislación del estado de Guanajuato. Tesis de la 10ª época de los tribunales colegiados de circuito, bajo el registro 24049. Por su parte, en el segundo de sus agravios, sostiene el recurrente que la sentencia vulnera el artículo 299, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, porque al realizar el estudio del documento impugnado, el magistrado resolutor utilizó como fundamento un reglamento abrogado. Sin embargo, a juicio de este pleno, se considera fundado pero inoperante dicho agravio, atento a las siguientes consideraciones. Como lo señala el recurrente, a la fecha no se encuentra vigente el reglamento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, pues fue abrogado el 6 de noviembre de 2009. Ahora bien, el reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, en vigor, en sus artículos 105 y 106, establece que dicho organismo tiene el carácter de organismo fiscal autónomo y, por otro lado, refiere que puede hacer uso de la facultad económica coactiva. Por lo tanto, como ya se mencionó, a juicio de esta ponencia, el agravio es inoperante, dado que su eficacia en nada varía la nulidad decretada por la sala resolutora, pues de los artículos en comento se observa que el ordenamiento legal vigente, al igual que el abrogado, también le otorga al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato el carácter de organismo fiscal autónomo, tanto para la recaudación de los ingresos derivados de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, como se refirió, para hacer uso de la facultad económica coactiva. Sirve de apoyo para argumentar lo anterior la siguiente tesis en materia administrativa, que cito al rubro. Agravios en la revisión fiscal, atento a los principios de pronta administración de justicia y economía procesal, son inoperantes aquellos que, siendo fundados, no son suficientes para cambiar el sentido de la resolución.
Por lo tanto, esta ponencia estima que lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrada presidenta. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 480/17. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de los asuntos para ponencia y considerando la modificación del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario, buenos días. Toca 110/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de fecha 5 de enero de 2017, pronunciado en el proceso administrativo 2331/16 por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, y en particular la resolución pronunciada el 11 de enero de 2018 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el amparo directo administrativo 1156/17. Este tribunal en pleno dicta la siguiente resolución en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En atención al fallo de amparo número 1156/2017, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 12 de junio de 2017 emitida en el presente recurso y procede a resolverlo en los términos siguientes. Una vez hecho la anterior, este pleno procede a emitir una nueva resolución. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó: 1. Un decreto expropiatorio, y 2. La donación del predio de referencia realizada por el Gobierno del Estado a favor del municipio de León, Guanajuato. La parte actora se ostentó sabedora de los actos impugnados el 6 de octubre de 2016 y la demanda se presentó el 3 de noviembre de ese año. Número 2. En el acuerdo que ahora se revisa, se determinó el consentimiento tácito porque el apoderado legal de la actora tuvo conocimiento de los actos impugnados al menos desde el 17 de junio de 2013, fecha en la cual el registrador público de la propiedad de León, Guanajuato, emitió la resolución en la cual se expidió copia certificada de la escritura pública de fecha 30 de junio de 2000. Esto en atención a que el poder con el que actúa el referido apoderado legal fue otorgado desde el día 12 de diciembre de 2014. Ello implica que la actora tuvo conocimiento de los actos impugnados desde tal fecha. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la determinación de que los actos impugnados están consentidos tácitamente es ilegal porque se basa en una suposición. El agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la determinación de los actos impugnados están consentidos es ilegal porque el conocimiento de la escritura pública de fecha 30 de junio de 2000 no implica el conocimiento del decreto expropiatorio que se combate. A juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En el considerando octavo de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se consignó literalmente lo siguiente: los motivos de inconformidad son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada. Su estudio exige el previo desarrollo de los apartados siguientes. Primero, el mandato y sus efectos jurídicos, y segundo, trámite oportuno del juicio de nulidad, análisis necesario en mérito de las razones de la sentencia reclamada para considerar extemporánea la demanda. Primero, el mandato y sus efectos jurídicos, conforme a su regulación en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el mandato es el contrato en virtud del cual una persona denominada representante o mandatario realiza actos jurídicos en nombre y por cuenta de otra llamada representado o mandante, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubieran sido realizados por él, por lo que los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate se imputan directamente al representado. Sin embargo, considerar que el representante tiene la obligación de hacer del conocimiento de su representado los actos o hechos conocidos antes de que surja su relación jurídica no tiene sustento ni en el derecho, toda vez que, antes de la celebración del contrato, no existe ninguna carga impuesta al mandatario en favor del mandante, ya que entre ellos no hay relación jurídica alguna ni en un orden lógico porque se crearía una ficción desproporcionada.
en el que el mandante conozca todo lo que con anterioridad sea relevante o irrelevante, haya hecho o haya conocido el mandatario o con o sin vinculación de los intereses de aquel. Es decir, la hipótesis que se comenta llevaría al extremo de considerar que todos los actos o hechos llevados a cabo por el apoderado antes del otorgamiento de su mandato repercuten de manera directa en la esfera jurídica de su apoderado e incluso a imponer al apoderado la carga de dar noticia a su poderdante de todos los actos o hechos que pudieran afectarle con motivo del inicio de la relación contractual, sin tener en cuenta aspectos extralógicos como lo es la subjetividad del apoderado, quien puede considerar inapropiado informar por razones de la irrelevancia o escasa importancia de su conocimiento. En esa medida, los actos de los que tenga conocimiento el apoderado previamente al mandato no pueden reputarse como conocidos por el poderdante, precisamente porque el mandato, de ordinario, obliga hacia el futuro y lo contrario permite sustentar una mera suposición que, en el caso, no puede traducirse en el conocimiento pleno y fehaciente del acto administrativo. Por lo anterior, así se razona la inconforme en cuanto a que la presunción generada por el resolutor es ilegal, habida cuenta de que dicho argumento carece de sustento normativo, pues la relación jurídica creada en virtud del poder únicamente vincula a los contratantes durante su otorgamiento, no así antes de ello. Segundo, trámite oportuno del juicio de nulidad. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los municipios de Guanajuato dispone que la demanda en los juicios contenciosos administrativos locales debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación del acto de resolución impugnado o a aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. Así, al tratarse de actos respecto de los cuales existe una notificación como medio para su comunicación, deberá atenderse a la fecha de esta para analizar la temporalidad de la demanda y solo en el caso de que no exista podrá atenderse a una fecha diversa, a saber, aquella en que se haya tenido conocimiento de él o de su ejecución o al en que el interesado se hubiese ostentado sabedor de tales extremos. Es decir, la esencia del artículo 263 comentado se sustenta en el conocimiento del acto impugnado y no en la formalidad de su notificación, puesto que es suficiente que en la demanda el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto para que tal fecha constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de la demanda, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ante ello, cuando, como en el caso, no exista tal comunicación legal, pero la parte inconforme afirme que fue hasta cierto momento en que constató por completo la existencia del acto que afecta a su esfera de su interés, se deberá partir de esa fecha para verificar la oportunidad de su demanda, pues no podría atenderse a una fecha en la que desconocía la materialización de lo que reclama o incluso no tenía seguridad de la dirección que pudiera tomar la ejecución del acto que, al presentar la demanda, estima lesiva de su esfera jurídica. Por tanto, cuando se verifica la primera de las hipótesis referidas, esto es, cuando la parte inconforme tiene conocimiento del acto reclamado por primera vez, con motivo de la notificación practicada, el órgano jurisdiccional está obligado a tomar en consideración esa actuación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda y en caso de que dicha notificación no se haya practicado, la autoridad debe tomar en cuenta la fecha en que la tuvo por conocimiento de dicho acto. Consecuentemente, dado que, atendiendo los antecedentes destacados en el considerando que precede, al no contar con un elemento probatorio suficiente que desvirtúe el dicho de la actora en cuanto al conocimiento del acto impugnado, lo procedente es considerar la fecha en que se ostenta como sabedora para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda, máxime que obra constancia de que el 7 de octubre de 2016 se le expidió copia certificada relativa al decreto expropiatorio que impugna. De ahí que, contrariamente a lo decidido en el auto desechatorio, si en el escrito inicial la aquí quejosa manifestó conocer el acto impugnado el 6 de octubre de 2016 y la demanda se ingresó en el sistema informático del tribunal responsable el 3 de noviembre de ese mismo año, es indiscutible que se promovió dentro del término de 30 días a que refiere el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es revocar el acuerdo que ahora se revisa para efecto de que se admita la demanda. Expuesta a la ponencia está a su consideración la resolución del TOCA 110/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad.
Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del 6º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, y con su permiso. Toca 394, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 14 de julio de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 38, diagonal 16, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución administrativa de fecha 8 de diciembre de 2014, mediante la cual la autoridad responsable impuso una multa, así como la clausura temporal definitiva del centro de trabajo de la parte actora. En dicha resolución, la referida autoridad estatal determinó que el actor cometió una falta administrativa por no contar con la licencia ambiental para el funcionamiento de su horno de quemado de ladrillo, debidamente expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, así como por haber utilizado para la operación de dicho horno combustibles no permitidos por la norma técnica ambiental NTA-IEE-001, diagonal 2010. Segundo, la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad, dado que la autoridad no detalló de manera pormenorizada los daños que el actor ocasionó por el funcionamiento del horno de quemado de ladrillo, sin contar con las autorizaciones correspondientes, los habitantes que resultaron afectados atendiendo a la ubicación de la fuente contaminante, ni el riesgo ecológico que representa la zona donde se presta dicha actividad en particular. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero consiste en que la nulidad es ilegal, dado que la fracción primera del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato se trata un texto con formulación o redacción disyuntiva, alternativa u optativa, y no de una redacción copulativa, unitiva o hilativa. A juicio de tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida se determinó que la autoridad no detalló los daños que el actor ocasionó por el funcionamiento del horno de quemado de ladrillo sin contar con licencia. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad no detalló los daños que el actor ocasionó por el funcionamiento del horno de quemado de ladrillo sin contar con licencia, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que en la fracción primera del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato es un texto con una redacción disyuntiva sin verter argumentos tendientes a demostrar que la autoridad sí detalló los daños que el actor ocasionó por el funcionamiento del horno de quemado de ladrillo sin contar con licencia. El agravio segundo, en el cual se manifestó que la nulidad es ilegal porque es totalmente falso que la autoridad ambiental únicamente señaló de manera genérica las consecuencias generadas por las emisiones contaminantes, puesto que se indicó que el aumento de la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles provoca consecuencias como el incremento del efecto invernadero, el aumento de la temperatura global, el derritamiento de los hielos polares, el aumento del nivel de los océanos. Además, resulta engañoso pretender que se motive por cuestiones que suceden o se realizan cuando en realidad la infracción tiene que ver con lo que pudiera ocurrir por operar con la falta de legal permiso. A consideración de este cuerpo colegiado es infundado por lo siguiente. La resolución impugnada en el proceso de origen se basó en el acta de inspección de fecha 11 de enero de 2013, la cual en términos del artículo 117 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es insuficiente para acreditar que el horno de quemado de ladrillo aumenta la concentración de dióxido de carbono, así como el incremento del efecto invernadero, el aumento de la temperatura global, el derritimiento de los hielos polares y el aumento del nivel de los océanos, ya que estos hechos no son susceptibles de ser medidos a través de los sentidos del inspector. Ahora bien, el artículo 172, fracción primera, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, señala que la gravedad de la infracción se determinará considerando el impacto en la salud pública, la generación de desequilibrios ecológicos, la afectación de recursos naturales o de biodiversidad y, en su caso,
los niveles en que hubiera rebasado los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas o las normas técnicas ambientales aplicables. Dentro de este marco legal, tenemos que la falta de licencia ambiental para el funcionamiento de su horno de quemado de ladrillo no se encuentra dentro del citado artículo 172, fracción primera, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, por lo que dicha conducta no se considera grave. No obstante lo anterior, el tercer agravio, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la indebida motivación de la individualización de la sanción solo genera la nulidad para efectos de la resolución impugnada si no se decretó la nulidad de la conducta sancionada, a juicio de este Pleno es infundado por lo siguiente. La nulidad de la resolución administrativa impugnada atendió a que la misma se encontraba indebidamente fundada y motivada en lo que respecta a la individualización de la sanción, específicamente a lo que se refiere a la gravedad de la conducta que se reprochó al actor. Entonces, ello implica que no se cumplió con una debida fundamentación y motivación, circunstancia que se ubica en el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que la nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. No obstante lo anterior, es preciso no perder de vista que, si bien es cierto, en el caso específico de la declaratoria de nulidad no puede vincularse a la autoridad demandada a que subsane esa irregularidad, sin embargo, tampoco puede, válidamente, impedírsele que pronuncie un nuevo acto, pues de lo contrario se le estaría coartando su poder de elección al provenir dicha resolución impugnada de un procedimiento administrativo en donde la autoridad actúa en ejercicio de las facultades discrecionales. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado de los agravios segundo y tercero, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 394/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias. Toca 448/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Tesorero Municipal de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 632/16 por el magistrado de la Cuarta Sala de ese tribunal, en la que se negó el sobreseimiento, se decretó la nulidad total de la resolución controvertida y se reconoció el derecho y se condenó a la autoridad. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la determinación de crédito fiscal que realizó la Tesorería Municipal por la cantidad de 1,860.50 pesos más los gastos de ejecución. Dicha determinación se encuentra contenida dentro del recibo de pago de fecha 11 de febrero de 2016, emitido por la Tesorería Municipal de Guanajuato. En el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se determinó que el acto impugnado no estaba consentido, porque aun y cuando el justiciable haya omitido efectuar el pago bajo protesta, ello no es impedimento para abrir el proceso de origen, en tanto que el Código de la materia únicamente contempla que debe presentarse la demanda dentro del término legalmente establecido para ello, lo cual en el caso se realizó. En el considerando cuarto de la sentencia objeto de estudio se decretó la nulidad de la determinación impugnada, pues no se establecieron las razones ni el fundamento legal por las cuales resultaba procedente tener al accionante como deudor de los gastos de ejecución que se le requirieron. Asimismo, en la sentencia recurrida se señaló que los gastos de ejecución son cargas accesorias al crédito fiscal que funge como adeudo principal. Luego, si la demandada accedió a su cancelación, misma suerte debe correr los conceptos que le son inherentes. En apoyo al principio de derecho que reza lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En el considerando quinto, se reconoció el derecho a que se reintegrara a la parte actora la cantidad de 1,860.50 pesos, más intereses moratorios. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Tesorero Municipal de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El argumento primordial de los agravios primero, segundo y tercero
el cual consiste en que es ilegal la negativa a sobreseer el proceso, ya que el acto impugnado únicamente constituye la evidencia de que ingresó 1,860.50 pesos a las arcas municipales, dado que el crédito fiscal lo constituye el mandamiento de embargo de fecha 23 de noviembre de 2015 y el embargo consignado en el acta de fecha 2 de diciembre de 2015, los cuales son actos consentidos por la parte actora. A juicio de tribunal en pleno es infundado por lo siguiente. En la sentencia de origen, no era procedente que se analizara si el mandamiento de embargo de fecha 23 de noviembre de 2015 y el embargo consignado en el acta de fecha 2 de diciembre de 2015 estuvieran consentidos o no, ya que dichos actos habían sido retirados de la vida jurídica al emitirse el acto impugnado a través del oficio de fecha 14 de diciembre de 2015. Ello, en atención a que el citado oficio se dio de baja a la parte actora, lo cual implica que también se reconoció que el mandamiento de embargo de fecha 23 de noviembre de 2015 y la ejecución del mismo consignado en el acta de fecha 2 de diciembre de 2015 eran ilegales por haber sido ejecutados en contra de la parte actora. Así tenemos que en el proceso de origen se impugnó la determinación del crédito fiscal por la cantidad de 1,860.50 pesos efectuada en 2016, determinación que es diversa al crédito fiscal que se pretendía hacer efectivo a través del mandamiento de embargo de fecha 23 de noviembre de 2015 y el acta de 2 de diciembre de 2015, ya que el 14 de diciembre de 2015 se dejó sin efectos el embargo de mérito al darse de baja a la parte actora la cuenta de referencia. En este contexto, tenemos que el recibo de pago con fecha 11 de febrero de 2016, aparte de ser un comprobante de pago, constituye prueba de la existencia de la determinación del crédito fiscal por la cantidad de 1,860.50 pesos, conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio segundo, en el cual en esencia se consignó que la nulidad es ilegal, ya que al emitir el magistrado la resolución que ahora se impugna va más allá de lo que es objeto de controversia, pues determina que se debe de dejar de afectar la masa hereditaria de la parte actora por ser albacea, a consideración de este cuerpo colegiado es inoperante. En la sentencia recurrida se determinó que no se establecieron las razones ni el fundamento legal por las cuales resultaba procedente tener al accionante como deudor del crédito fiscal que se determinó. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para otorgar la suspensión, consistente en que no se establecieron las razones ni el fundamento legal de las cuales resultaba procedente tener al accionante como deudor del crédito fiscal que se determinó, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que en la sentencia recurrida se resolvió que se debe dejar de afectar la masa hereditaria de la parte actora por ser albacea, cuando en ninguna parte de la sentencia de referencia se señaló eso. Así las cosas, ante lo infundado de los tres agravios y además inoperante del agravio segundo, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 448/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene de nueva cuenta el uso de la voz la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias. Toca 548/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2017, pronunciado en el proceso administrativo 2113/17 por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en el que se negó la suspensión del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución de fecha 20 de septiembre de 2017, mediante la cual se impuso la medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias y distintivos de verificación, aplicable a partir de las 14 horas del día 20 de septiembre de 2017 y hasta que el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato emita la determinación correspondiente. En la demanda se solicitó la suspensión del acto impugnado.
En el acuerdo que ahora se revisa, se negó la suspensión con fundamento en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en relación con los artículos 27 fracción sexta, 60 fracción tercera y 82 fracción sexta del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular, toda vez que de otorgarse la citada medida cautelar se afectaría el interés general, ya que la sociedad está interesada en que la calidad del aire se mantenga en óptimas condiciones, evitándose con ello daños al medio ambiente y a la salud. En tales condiciones, debe prevalecer el interés de la colectividad por encima de los intereses particulares. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, los cuales consisten en que la negativa a otorgar la suspensión es ilegal, ya que la sala de origen no consideró la apariencia del buen derecho. A juicio de ese tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Acorde a lo previsto por el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no se podrá conceder la suspensión si, primero, se causa un perjuicio evidente al interés social; segundo, se contravienen disposiciones de orden público; o tercero, si se deja sin materia el proceso administrativo. Al respecto, es de señalarse que la afectación al interés social y la contravención al orden público no se actualizan siempre de la misma manera, tratándose inclusive de hechos regulados por las mismas disposiciones normativas, sino que, atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que se estudia, pudiere o no actualizarse dicho perjuicio o contravención. En el presente caso, la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato contempla la prohibición de la circulación de los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Primer párrafo del artículo 117 de la ley en estudio. Y segundo, la obligación de los propietarios o poseedores de vehículos automotores de someter sus vehículos automotores a la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación autorizados para tal efecto. Artículo 117, fracción segunda de la ley. En este sentido, la normativa que antecede tiene por cometido la salvaguarda del derecho humano a un medio ambiente sano. Ahora bien, para el caso de que se presuma que alguno de los titulares de un centro de verificación haya hecho un uso indebido de las constancias o distintivos correspondientes, el reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular contempla la posibilidad de imponer al presunto infractor medidas de control si se presume que el titular de un centro de verificación hace mal uso de los documentos que acreditan al vehículo como verificado. Se le podrá imponer una medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias de verificación y su distintivo, circunstancia que implica la suspensión de las actividades del centro de verificación de referencia. Con fecha 20 de septiembre de 2017, a propósito de una denuncia popular, el director de gestión de calidad del aire impuso a la parte actora una medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias y distintivos de verificación vehicular, medida que, como se anticipó, impide al centro de verificación vehicular seguir funcionando. Si bien es cierto que la medida de control de referencia tiene el carácter de provisional, también es cierto que en la resolución que se combate adquiere un matiz indefinido, toda vez que en los puntos resolutivos de la resolución impugnada, el director de gestión de la calidad del aire determinó: se impone medida de control consistente en la suspensión de venta de constancias y distintivos de verificación hasta que el instituto emita la determinación correspondiente. En este contexto, la medida de control impuesta, más allá de traducirse en una medida provisional, adquiere una naturaleza permanente por indefinida, ya que en la resolución de Marras únicamente se menciona la instancia competente para resolver el procedimiento de responsabilidad, pero no se menciona el plazo en el que la autoridad le notificará de los hechos, el plazo que se tiene para instar el procedimiento y para emitir una eventual resolución. Toda determinación administrativa que implique un procedimiento sancionador deberá otorgar al ciudadano suficientes datos que le confieran certeza jurídica, so pena de violentar su derecho al debido proceso. Así pues, en el caso concreto, y toda vez que se deja en incertidumbre al justiciable, el derecho al debido proceso del ciudadano debe prevalecer para efectos de la suspensión que se solicita, pues de no otorgarse, los efectos del acto lesivo, la medida de control, son susceptibles de prorrogarse indefinidamente, ocasionándole al justiciable un perjuicio de difícil reparación. En cambio, el derecho al medio ambiente sano que busca proteger la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular queda salvaguardado con la eventual instrumentación del procedimiento de responsabilidad en el que la autoridad podrá, en su caso, sancionar o eximir al centro de verificación sometido a procedimiento. Atendiendo a lo anterior,
con la concesión de la suspensión, que es el acuerdo recurrido, no se contravienen disposiciones de orden público ni se causa perjuicio aparente al interés social, ya que el derecho al medio ambiente sano se encuentra salvaguardado con la eventual instauración del procedimiento de responsabilidad sancionatorio. De ahí lo fundado del agravio. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es modificar el acuerdo que ahora se revisa, para efecto de que en el mismo se otorgue la suspensión. Magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 548/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala para el desahogo del 9º punto del orden del día, por lo que someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 463/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 974/2017, en contra del acuerdo de 20 de septiembre de 2017, dictado por la entonces magistrada de la primera sala, en la parte que se le tuvo por no dando contestación a la demanda y no se admitió una prueba superveniente. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. Mediante acuerdo de 5 de junio de 2017, la primera sala ordenó emplazar al Ayuntamiento de San Felipe como autoridad demandada en el proceso de origen. Por ocurso recibido el 14 de julio del mismo año, suscrito por el delegado del síndico del Ayuntamiento de San Felipe, se pretendió dar contestación a la demanda. Mediante promoción presentada el 25 de agosto de 2017, signada por el síndico del ayuntamiento citado, se ofreció una prueba superveniente. En proveído dictado el 20 de septiembre del año pasado, la sala determinó que no resultaba procedente tener por acreditada la personalidad con la que comparecía el delegado del síndico del Ayuntamiento de San Felipe y no admitió la prueba superveniente que ofreció el síndico en razón de que no exhibió el documento con el cual acreditara la personalidad con la que se ostentó. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme expone que la atribución del síndico prevista en el artículo 78, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal, consistente en representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte, así como la de delegar esta representación, no requiere de otra norma que la complemente, así que debe acudirse a una interpretación literal. Sostiene que el citado precepto normativo no establece condición alguna para que el síndico delegue la representación legal que tiene por Ministerio de Ley, así que puede transferirla a los servidores públicos o a las personas que estime conveniente sin que el ayuntamiento lo apruebe. Resulta infundado el planteamiento referido. De acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por regla general, las autoridades demandadas en el proceso administrativo comparecerán a través del titular del órgano administrativo, entendiéndose como tal la persona física que ha sido designada como autoridad, y por excepción a través de los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamentos otorguen expresamente la atribución de suplir al titular del órgano administrativo, supuesto este último que implica la existencia de una norma jurídica que establezca la posibilidad de que esa representación pueda ser ejercida por autoridad diversa mediante la figura de la suplencia. En este contexto, para que una atribución originariamente asignada a una autoridad pueda transmitirse a otra mediante la figura de la delegación, es indispensable que exista una norma jurídica que prevea la posibilidad de transferir la atribución y una más que autorice a la segunda para ejercerla. Ahora bien, el artículo 78, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal, establece que una de las atribuciones del síndico es representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte, y además autoriza la delegación de esa atribución. Luego, conforme al principio de legalidad, la transferencia de la facultad en cuestión solo puede efectuarse a favor de la autoridad que se encuentre normativamente autorizada para recibir la competencia. Así pues, como el artículo 78, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal, no señala la autoridad en la que el síndico podrá delegar la atribución
de representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que sea parte, entonces para materializar esa delegación se requiere de una disposición normativa que autorice a otra autoridad para recibir por delegación la facultad del síndico de representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que sea parte. En el caso que se analiza, como ya se relató, el delegado del síndico del Ayuntamiento de San Felipe compareció al proceso de origen a fin de dar contestación a la demanda entablada en contra del ayuntamiento del municipio citado. Para acreditar su calidad de delegado, exhibió el original de un acuerdo administrativo delegatorio, mediante el cual el síndico, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 78, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal, le delegó la facultad de representar legalmente al ayuntamiento en el proceso administrativo de origen. Sin embargo, como la Ley Orgánica Municipal ni los reglamentos vigentes en el municipio de San Felipe contienen una norma jurídica en la que se establezca como atribución de alguna autoridad la de representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte cuando el síndico se la delegue, entonces el síndico no puede delegar dicha atribución sin que exista una norma jurídica que autorice a una autoridad recibir esa competencia. Importa destacar que en el acuerdo administrativo delegatorio no se precisa que la persona a favor de quien se emitió desempeñe algún cargo de autoridad en el municipio, lo que resultaba particularmente relevante, habida cuenta que para transferir la atribución en comento por la vía de la delegación, también es indispensable que se haga a favor de una autoridad. Consecuentemente, en el caso que se analiza, no es posible tener al Ayuntamiento de San Felipe por contestando la demanda, pues solo el síndico podía suscribir la promoción respectiva por sí mismo y no a través de un delegado, como sucedió. De ahí que resulte correcta la decisión asumida por la primera sala en cuanto a tener a la autoridad encausada por no contestando la demanda. Por otro lado, la autoridad recurrente expone que en el acuerdo controvertido se confunde al representante legal con el mandatario apoderado. Explica que a diferencia del mandato, que es un contrato por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, en la representación legal una persona actúa porque la ley le confiere esa atribución, como en el caso del síndico que representa legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte por disposición del artículo 78, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal. Añade que la citada ley orgánica no prevé la supletoriedad del Código Civil para el Estado, así que contrario a lo resuelto por la Sala, la delegación de la atribución consistente en representar legalmente al ayuntamiento no tiene por qué sujetarse a los lineamientos del Código Civil. Las disertaciones anteriores resultan inoperantes, ya que aunque resultaran fundadas, serían insuficientes para modificar el acuerdo recurrido. En efecto, si ya se determinó que no es posible tener al Ayuntamiento de San Felipe por contestando la demanda en la causa primigenia, pues solo el síndico podía suscribir la promoción respectiva por sí mismo y no a través de un delegado como sucedió, entonces ningún efecto práctico tiene dilucidar si existió confusión entre las figuras de representante legal y mandatario o apoderado al dictar el acuerdo recurrido, y también si la representación legal del ayuntamiento debe sujetarse al Código Civil, pues de cualquier manera la decisión de la Sala debe prevalecer por las razones apuntadas con anterioridad. Por último, la autoridad inconforme refiere que aun cuando el acuerdo delegatorio no fuera válido, la Sala debió reconocer la personalidad del síndico y admitir la prueba superveniente que ofreció, pues también se acompañó copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento de San Felipe para el periodo 2015-2018, así como del acta relativa a la sesión solemne de instalación del citado ayuntamiento, donde consta la protesta legal al cargo de síndico. Tal argumento es fundado. Lo anterior resulta así porque constituía un hecho notorio para la Sala quien tiene el cargo de síndico del Ayuntamiento de San Felipe, precisamente al analizar el carácter del delegado del síndico, con base en las copias certificadas de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento de San Felipe para el periodo 2015-2018 y del acta relativa a la sesión solemne de instalación. En consecuencia, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido únicamente en la parte relativa a la no admisión de la prueba superveniente,
para efecto de que la Sala, reconociendo el carácter de síndico del Ayuntamiento de San Felipe, se pronuncie con plenitud de jurisdicción sobre la admisión de la prueba superveniente en cuestión. Señores magistrados, magistrada, está a su consideración la resolución del TOCA 463/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general, con su venia. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento al TOCA 104/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Unidad Administrativa Municipal en materia de administración sustentable del territorio de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada. En contra de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2017, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo 597/16. Les comparto algunos antecedentes que considero relevantes para este caso. En el proceso administrativo principal, el actor, a través de su apoderado legal, impugnó la resolución emitida por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Unidad Administrativa Municipal en materia de administración sustentable del territorio del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el entonces magistrado de la primera sala de este tribunal dictó una primera sentencia el 30 de junio de 2016, en donde declaró la validez del acto impugnado. Al no estar de acuerdo con esa determinación, la parte actora, a través de su apoderado legal, promovió el amparo directo administrativo 605 del 2016, el cual fue concedido el 3 de febrero del 2017, para el efecto de que la primera sala reanalizara los conceptos de impugnación primero y cuarto y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el acuo emitió la sentencia que ahora se recurre, a la que declaró la nulidad total de la resolución impugnada, básicamente porque la misma carece de la debida fundamentación y motivación, ya que no existe una adecuada lógica jurídica de los supuestos motivos de la infracción con la actualización de la hipótesis normativa, esto es, no cumple cabalmente con el elemento de validez contenido en la fracción sexta del artículo 137 de nuestro Código. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer agravios, en donde tenemos que por cuestión preliminar que esta ponencia considera relevante precisar que el recurrente no dirige sus agravios a refutar las consideraciones en que se sustentó el acuo para arribar a su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada, sino a combatir el reconocimiento del derecho del actor, pues básicamente argumenta que con esa determinación el acuo le está cortando a la autoridad municipal de sus facultades de inspección y control para verificar el cumplimiento del Código Territorial, el Código Reglamentario y demás disposiciones relativas. Así pues, los agravios antes referidos a juicio de esta ponencia ante este pleno resultan infundados para modificar o revocar la sentencia recurrida. Lo anterior es así toda vez que el acuo reconoció el derecho del actor específicamente para lo siguiente, cito textualmente: es procedente el reconocimiento a su derecho para llevar a cabo solamente las actividades señaladas en el oficio de fecha 1 de abril del 2014, consistente en el permiso de división, así como en el oficio de fecha 20 de mayo del 2014, consistente en la realización de los trabajos, mejoras de la servidumbre de acceso, así como las complementarias. Fin de la cita. Esto es, el acuo reconoció el derecho del actor basándose en los oficios antes referidos, los cuales fueron ofrecidos y exhibidos por el actor en su escrito inicial de demanda, en copias certificadas, de lo que se desprende, primero, que el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada, el 1 de abril del 2014 otorgó la autorización de división de su predio y número 2, el 20 de mayo del mismo año, dio el visto bueno para la realización de los trabajos de mejoras de las servidumbres de paso resultantes de la división que le fue autorizada. Luego entonces, contrario a lo aducido por quien recurre con la determinación del acuo, no se le está coartando a la autoridad recurrente sus facultades de inspección y control
para verificar el cumplimiento del Código Territorial, el Código Reglamentario y demás disposiciones relativas, ya que dichas facultades las ejerció perfectamente cuando decidió otorgar tanto la autorización de división del predio propiedad del actor, como el visto bueno para la realización de los trabajos mejoras de las servidumbres de paso. En ese sentido, si ya se tenía un derecho adquirido para poder dividir su predio y realizar los trabajos de mejoras de las servidumbres de paso, entonces la decisión del acuo de reconocer el derecho del actor en los términos en que lo hizo se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia los agravios del recurrente devienen infundados. Concluyentemente, al encontrarse sin fundamento estos dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el toca 104 diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluyo con el toca 251 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, emitida por el entonces magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1707 del 2015. Les comparto algunos antecedentes del presente recurso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución contenida dentro del oficio fechado el 12 de octubre del 2015, mediante el cual la encargada de despacho de la coordinación jurídica del municipio ya referido hizo de su conocimiento que el ayuntamiento aprobó la revocación definitiva de su nombramiento como encargado de despacho de la dirección de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, por sus siglas JAPAC, a partir del 11 de octubre del 2015, mismo que le fue entregado el 12 de octubre de ese mismo año. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el entonces magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad total del acuerdo tomado en el punto 5 del orden del día de la primera sesión extraordinaria de ayuntamiento celebrada el 11 de octubre del 2015, al no cumplir con los elementos de validez del acto administrativo contenidos en las fracciones sexta y octava del 137 del Código que nos rige. En vía de consecuencia, declaró la nulidad total de la notificación del acto contenido en el oficio de fecha 12 de octubre del 2015. Además, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad a pagarle ciertas prestaciones que por ley le corresponden. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que dichos agravios, a juicio de esta ponencia, resultan inoperantes. Lo anterior es así, toda vez que no se debe perder de vista que en la segunda instancia del proceso administrativo, derivado del recurso de reclamación interpuesto contra la sentencia definitiva, la litis consiste en determinar si esta fue dictada o no con apego a derecho, de manera que la causa de pedir se integra con la pretensión del recurrente consistente en la ilegalidad de la sentencia recurrida y las razones por las que se considera que dicha sentencia adolece de algún vicio de legalidad. En este sentido, y considerando que la sentencia de primer grado tiene la presunción de haber sido emitida conforme a derecho, resulta esencial que el recurrente combata directamente dicha presunción mediante una correcta argumentación jurídica planteada en sus agravios, demostrando la ilegalidad, cuya declaración pretende mediante su recurso para que el Pleno, Tribunal de Alzada, revoque o modifique la sentencia que revisa. Por tanto, ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. En consecuencia, y dado que es materia de la litis en segunda instancia determinar si es o no correcta la argumentación jurídica del recurrente,
Esta ponencia estima que el agravio que se analiza resulta inoperante, en virtud de que los argumentos en el contenido no logran desvirtuar la sentencia recurrida en la medida de no evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo reclamado, lo cual hace concluir que estamos ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa. Se afirma lo anterior porque los disentimientos propuestos por el recurrente en sus dos agravios no tienden a combatir el fallo recurrido en la parte en que se declaró la nulidad de los actos combatidos, ni en la que se reconoció el derecho del actor y se condenó a la autoridad a pagarle ciertas prestaciones que por ley le corresponden, sino que ello solamente se limita a argumentar de forma genérica que la sentencia es incongruente y que ella existe una contradicción. Es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el resolutor para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida la CUE expresó las razones sustanciales por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad de los actos impugnados y condenar a la autoridad demandada a pagarle al actor ciertas prestaciones que por ley le corresponden, y en los agravios que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivos esenciales, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones incurren en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada resolutora. Bajo este orden de ideas, ante lo inoperante de esos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 251/17. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalizando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras magistradas, compañeros magistrados y señor secretario. Procedo al punto 12º del orden del día, corresponde al TOCA 470/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de gestión de la calidad del aire del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra del acuerdo emitido el 1 de septiembre de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1667/Cuarta Sala, -17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Con fecha 14 de agosto de 2017, a propósito de una denuncia popular, el director de gestión de calidad del aire impuso a una persona moral una medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias y distintivos de verificación vehicular. El 30 de agosto del año próximo pasado, el representante legal de la persona moral se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la resolución emitida por el director de la calidad del aire. Asimismo, solicitó la suspensión con efectos restitutorios, con el efecto de que el centro de verificación vehicular pudiera seguir operando en tanto se resolviera el proceso administrativo. El 1 de septiembre de 2017, el magistrado de la Cuarta Sala dictó acuerdo donde admitió la demanda y concedió la suspensión con efectos restitutorios. Inconforme con el otorgamiento de la suspensión, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. El agravio planteado por el recurrente, donde alega que la suspensión otorgada causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, a criterio de esta ponencia resulta infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. Acorde a lo previsto por el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato no se podrá conceder la suspensión si 1. Se causa un perjuicio evidente al interés social, 2. Se contravienen disposiciones de orden público o 3. Si se deja sin materia el proceso administrativo. La afectación al interés social y la contravención al orden público no se actualizan siempre de la misma manera, tratándose inclusive de hechos regulados por la misma disposición
o por las mismas disposiciones normativas, sino que atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que se estudia pudiera o no actualizarse dicho perjuicio o contravención. Sirve de sustento a la anterior o a la anterior aseveración la jurisprudencia que lleva por rubro suspensión, nociones de orden público y de interés social para los efectos de la. Hasta aquí el rubro de la jurisprudencia. En el presente caso, la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato contempla la prohibición de la circulación de vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Así lo señala el primer párrafo del artículo 117 de la ley en estudio. Además, señala la obligación de los propietarios o poseedores de vehículos automotores de someter sus vehículos automotores a la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación autorizados para tal efecto. Así lo señala el artículo 117, fracción segunda de la ley. En este sentido, la normativa que antecede tiene por cometido la salvaguarda del derecho humano a un medio ambiente sano. Ahora bien, para el caso para el caso de que se presuma que alguno de los titulares de un centro de verificación haya hecho un uso indebido de las constancias o distintivos correspondientes, el reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular contempla la posibilidad de imponer al presunto infractor medidas de control, como se colige del contenido de los artículos 6, 60, fracción tercera, 79, fracción segunda, 82, fracción sexta, 83, 99, fracciones sexta y 27ª del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular. Si se presume que el titular de un centro de verificación hace mal uso de los documentos que acreditan al vehículo como verificado, se le podrá imponer una medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias de verificación y su distintivo, circunstancia que implica la suspensión de actividades del centro de verificación de referencia. Con fecha 14 de agosto de 2017, a propósito de una denuncia popular, el director de Gestión de Calidad del Aire impuso a una persona moral una medida de control consistente en la suspensión de la venta de constancias y distintivos de verificación vehicular, medida que, como se anticipó, impide al centro de verificación vehicular seguir funcionando. Si bien es cierto que la medida de control de referencia tiene el carácter de provisional, también es cierto que la resolución que se combate adquiere un matiz indefinido, toda vez que en los puntos relativos a de la resolución impugnada, el director de Gestión de Calidad del Aire determinó que la suspensión de venta de constancias de verificación o su distintivo estaría vigente hasta en tanto la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato determinase la responsabilidad del centro de verificación. En este contexto, la medida de control impuesta, más allá de traducirse en una medida provisional, adquiere una naturaleza permanente por indefinida, ya que en la resolución de Marras únicamente se menciona la instancia competente para resolver el procedimiento de responsabilidad. Sin embargo, no se menciona el plazo en que el director de Gestión de Calidad del Aire notificará de los hechos, el plazo que se tiene para instar el procedimiento y para emitir una eventual resolución. Toda determinación administrativa que implique un procedimiento sancionador deberá otorgar al ciudadano suficientes datos que le confiera certeza jurídica, so pena de violentar su derecho al debido proceso. Así pues, en el caso concreto y toda vez que se deja en incertidumbre jurídica al justiciable, el derecho al debido proceso del ciudadano debe prevalecer para efectos de la suspensión que se solicita, pues de no otorgarse, los efectos del acto lesivo son susceptibles de prorrogarse indefinidamente, ocasionándole al justiciable un perjuicio de difícil reparación. En cambio, el derecho al medio ambiente sano, que busca proteger la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de verificación vehicular, queda salvaguardado con la eventual instrumentación del procedimiento de responsabilidad en el que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato podrá, en su caso, sancionar o eximir al centro de verificación sometido a procedimiento. Atendiendo lo anterior, con la concesión de la suspensión, no se contravienen disposiciones de orden público ni se causa perjuicio aparente al interés social, ya que el derecho al medio ambiente sano se encuentra salvaguardado con la eventual instauración del procedimiento de responsabilidad sancionatorio. Sirve de sustento a lo narrado la tesis que a continuación se leerá el rubro.
autorización para operar y mantener un centro de verificación vehicular en la Ciudad de México, procede conceder la suspensión en amparo contra la negativa de la autoridad administrativa de revalidarla para el efecto de permitir su funcionamiento en tanto se resuelve el juicio principal. También resulta oportuno considerar la tesis cuyo rubro indica suspensión, procedencia en los casos de clausura ejecutada por tiempo indefinido. Hasta aquí el rubro de ambas tesis. De ahí lo infundado del agravio a criterio de esta ponencia, por lo tanto se propone a este pleno confirmar el acuerdo dictado por el acuo. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 470/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, le pido de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Informando al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 4 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:00. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.